Ya. Muy buenos días a todas y a todos. Muy buenos días, Buenos tía días, tía Lorena. Lorena. Mi silla se movió, se, le, se bajó un poquito. ¿Está Eh, temblando? sí, más o menos. Bueno, No, sí. ya. Hoy día Así que cuida el lado, pues, seguro, puro brillo. vamos a trabajar en la guía número 11 que fue enviada esta semana. Ayer se las hice llegar a ustedes, pero está en la página de la escuela desde el día martes, ¿ya? Así es que, lógicamente, los que no la tengan impresa, ojo, como saben, no es obligatorio imprimirla. La pueden tener Ah, tía, ustedes, esa que iba a digan, ser hoy día. ¿cómo? Esa es la que iba a ser hoy día. En esa vamos a trabajar hoy. Como ustedes saben, al tener clases todas las semanas, nosotros una semana trabajamos en la guía en el inicio de la clase, explico lo que hay que hacer, vamos a iniciar todo el desarrollo de la clase, después ustedes hacen la guía solitos y a la semana siguiente la revisamos y la corregimos, ¿ya? De ese modo vamos a poder ir avanzando mejor en aclarar dudas y entender todo lo que hay que hacer, Alexander, cambia tu nombre, que te lo han dicho. ¿ya? Por ahora les pido por favor que tengan su cuaderno, su libro y si tienen la guía impresa también ahí a mano. Vamos a compartir pantalla para que los que no la tengan la puedan ir viendo. Ok. ¿Ya? Bueno, esta guía es la guía número 11. Ojo, me preguntaba el otro día varios compañeros del curso que qué pasaba con el tema de las guías, porque se enredaban con las semanas, porque ya vamos en la semana 13. Vaya nomás, Nicole. Vamos en la semana 13. Traten de considerar siempre el número de la guía. Ya, en el caso de educación física, me parece que la guía de educación física ya es la guía 13, porque los profesores de educación física envían guías todas las semanas, pero las otras asignaturas enviamos guías semana por medio. Chicos, los micrófonos, si es que no es necesario que estén activados, mejor pónganlos en silencio si no molestamos al resto de los compañeros. ¿Ya? Entonces, esta es la guía número 11 de lenguaje, que corresponde esta semana y la próxima van a ser las guías 11 de las asignaturas, de todas las asignaturas, menos de educación física. ¿Ya? Bueno, dice allí guía de apoyo pedagógico número 11, octavos años básicos. Yo de nuevo, intentando apoyarte en el aprendizaje durante este tiempo de confinamiento. En esta guía ocuparemos el texto escolar, así que ve a buscarlo, también tu cuaderno y estuche y manos a la obra. Como siempre, te hago recuerdos sobre la no necesidad de imprimir la guía, ya que el desarrollo de las actividades puedes hacerlo sin problemas, directo en el cuaderno de la asignatura. No te olvides de que cuando hayas terminado, le vamos a poner silencio a Benja porque mucho ruido. No te olvides de que cuando hayas terminado debes sacar foto a cada hoja de trabajo, la que deben tener tu nombre y número de guía para luego enviarlas a mi correo de siempre. ¿Ya? Y en el inicio ya de esta clase les cuento primero que lo que vamos a trabajar o el objetivo principal de esta clase es seguir trabajando en el análisis, comprensión e interpretación de obras líricas. Cuando hablamos de obras líricas, ¿de qué estamos hablando, chicos? Es una pregunta para ustedes. Permiso. ¿Poemas? Ujú. Poema, exacto. De poemas, exactamente, ¿cierto? Entonces, la Sí, semana pasada y antepasada, y en realidad desde la guía 9 en adelante, hemos hablado de algunos conceptos. Y entre estos conceptos nos encontramos con hablante lírico, objeto lírico y temple de ánimo. ¿Quién con sus palabras podría intentar explicar alguno de estos conceptos? Ideal sería que yo los pudiera ver.
Vio, solo a Benjamín. Entonces tengo que activar mi cámara. Sería bueno para poder verlo, para que nos veamos en realidad. Gracias, Nicole. Gracias, Lucas. Gracias, Adolfo. Provecho, Benjamín. Vuelvo a preguntar. ¿Quién de ustedes podría intentar explicar con sus palabras qué es lo que entiende por hablante lírico, objeto lírico y temple de ánimo? Gracias, Valentina. Valentina. No te escuchamos, Vale. Aló, ¿se me escucha? Sí, Adolfo. Ay, Ya, ahora, Ahora sí, Vale. ya, que por la voz ficticia, o sea, por el hablante lírico, entiendo que eso, la voz ficticia. Una voz ficticia. Una voz ficticia que ¿qué hace? Que cuenta el poema. Ya, cuenta el poema. Podríamos decir más que contar el poema, gracias Matías, lo que hace es expresar lo que el poeta quiso decir en su texto, ¿ya? En su obra. Entonces, cuando nosotros hablamos de hablante lírico, lo que estamos diciendo o a qué nos estamos refiriendo es a una voz ficticia que es creada por el poeta para poder expresar lo que él siente y quiere decir. Acuérdense siempre de eso. ¿Es lo mismo, pregunto, es lo mismo el hablante lírico que el narrador? Ay, Natalie, no. Benjamín, Yo supongo, que el narrador esto simplemente narra el texto tal y como es y no explica bien esto, qué significa esto y esta otra cosa de la palabra. Y el hablante lírico lo expresa y así bien explicadito. O bueno, no tan bien explicadito, pero algo explicado más o menos. Lucas, ¿y esa cara es como de ¿está equivocado o fue una cara de oh, tengo flojera? Tengo flojera, ya. Benjamín, creo que estás un poco equivocado en lo que estás diciendo. No sé si a alguien se le ocurre por qué le doy esa respuesta a Benjamín. Bienvenido, Simón. ¿Nadie? Hola. porque está correcto. ¿Está correcto o no está correcto? Está equivocado. Entonces, Oye, pues puede ser al revés igual, o no sé. O las dos cosas son las mismas, nomás que de otra forma explicado. Porque los poemas no se narran. ¿de qué? ¿Qué pasó? ¡Down! Los poemas no se narran, efectivamente. Narran ¿El narrador pertenece a qué género? cuento, A los cuentos. Y ese Hablante. al género texto, narrativo. Narrativo. Y el hablante lírico corresponde al género poema. poético o género lírico. Por lo tanto, cuando Poema. nosotros hablamos de hablante lírico, estamos hablando del género poético, del género lírico. Y cuando hablamos de narrador, hablamos del género narrativo. Son dos conceptos completamente distintos, son dos voces completamente distintas. Sin embargo, tienen en común algo, que en ambos casos estamos hablando de una voz ficticia, de una voz que es creada por el autor, por el escritor, ¿ya? En el género narrativo, el autor del cuento, de la novela. En el caso del género lírico, el autor que es el poeta, el que escribió la poesía, el que escribió el poema, el que escribió los versos, ¿ya?
Entonces, entendamos claramente esto, chicos. No es lo mismo decir hablante lírico y decir narrador. Son dos conceptos que tienen que ver con géneros distintos, con tipos de textos distintos. Si yo en una prueba, por ejemplo, en una evaluación, les dijera, ubique el hablante lírico del siguiente texto, y el texto fuera un cuento, ¿ustedes podrían encontrar el hablante lírico? No, y si no lo ubicaría, me sacaría un 7. Exacto. Si es que fuera la única pregunta, ¿te fijas? Y si yo en un cuento, o sea, en un poema, les digo, ¿cuál es el narrador de este poema? ¿Podría haber un narrador? No. No. No podría haber un narrador. Entonces, eso ustedes lo tienen que tener claro, Sería re no fácil. olvidarse, ¿ya? Entonces tenemos claro lo que es el hablante lírico. Ahora, ese hablante lírico, cuando está diciendo un poema, cuando está hablando un poema, siente. Cuando uno lo lee, ese poema, cuando uno lo escucha, se da cuenta que ese hablante lírico tiene sentimientos, o por lo que dice Benjamín, uno puede darse cuenta de que algo está expresando, emociones, ¿cierto? Entonces, ¿qué podrá ser el temple de ánimo? ¿Cómo ¿Cómo se expresa? se siente el actor? ¿Cómo ¿El se actor? expresa o cómo se siente el qué? Gracias, Francisco. ¿Cómo se Digo, expresa o cómo el se maestro siente el Benjamín. autor? ¿Cómo se siente el autor o cómo se siente? El este, pues, Se tío, siente la persona que lo lee. Ya. A ver, El escritor, Joaquín. el poemetista. Es el estado de ánimo del Oh, narrador. estás ¿El sentimiento que leyendo. es el autor o no? Lo que se expresa. Mira. A ver, Joaquín, dilo de nuevo. El estado de ánimo del narrador. ¿Se supone que no hay narrador? Ah, tengo... Ay, Acabamos de decir que no hay narrador en el género lírico. Claro, lo que quiere transmitir el autor. Ya, a través del hablante lírico. Entonces, es el estado de ánimo. Chicos, hay mucho ruido. Ruido, no palabras. Ruido. Es el Ruido. estado de ánimo de... ¿De qué Del podrá ser que lo entonces, lee. Joaquín? Porque no hay narrador. Autor. Pablito. El hablante lírico, y además. Del hablante lírico, pues, efectivamente. Ni Entonces, lo sabía. el Mira. temple de ánimo es el estado de ánimo del hablante lírico. Es el estado de ánimo de la voz creada por el autor. El autor, el poeta, creó una voz. Esa voz es el hablante lírico, gracias Maite. Y esa voz tiene sentimientos. Se siente feliz, triste, alegre, enojado, aburrido, triste, furioso, jubiloso se dice, con júbilo. Se puede sentir de diferentes maneras. Esa sensación, ese estado de ánimo es el temple de ánimo. Gracias, Simón. ¿Ya? Es que yo les pedí hace un rato a los compañeros, tú no estabas, que mostraran sus caritas para poder vernos. Entonces, por eso les voy diciendo gracias a los que se van mostrando. ¿Ya? Y corta la cámara. Al revés. Bueno, feo. Ya, entonces, Oh, no. hablante lírico es la voz ficticia. En el coronavirus. Ay, ojalá que no. Es la voz ficticia que habla en el poema. Es creada por el autor. Y el temple de ánimo es el estado de ánimo del hablante lírico. ¿Vamos hasta ahí bien o no? ¿Sí? Sí. ¿Sí? Ay. Y el tercer concepto del que ya habíamos trabajado. El objeto lírico, ¿qué será? Lo que quiere expresar el poema. Lo que quiere expresar, lo que intenta expresar. ¿Ah, qué dijo? O con el objeto que se está haciendo forma, digamos, un árbol. No sé ¿Qué dijo?
Lucas, hay mucho ruido desde tu micrófono. Ah, no sé. Mati, ¿qué fue lo que dijiste tú recién, hijo? El objeto que se hace el poema, digamos un árbol o una persona, digamos algo así. ¿Con qué se va a hacer el poema? Digamos, en la hoja del árbol con ese es el objeto. No sé. A ver, trata de decirlo mejor, trata de ordenar mejor tu idea, porque creo que estás bien encaminado. El resto Pero- también piénselo. Es que no sé ¿Cómo qué es? dijo tú. Estamos hablando del objeto lírico. ¿Qué será el objeto lírico de un poema? Piénselo, no se ponga a hablar al tiro, ¿ya? ¿A qué está dedicado? En lo que el actor se expresa. El actor. Digo, Ah, la el actor. historia, No te entendí, mi amor. ya, no me Objeto apagaré. lírico. Gracias, Franco, por mostrarse también. Uy, se muestra uno y se apagan tres. ¿A quién le está dedicando el poema? ¿A quién le está dedicando el poema? Es que dedicarle el poema no es lo mismo que... Porque yo puedo Objeto tener un lírico. poema que Las hable... palabras que En lo que utiliza. lo que se expresa el autor. Sí, sí, están bien encaminados, chicos, están bien. Sí, sí, lo han dicho. ¿O de qué se trata el poema? Sí, sí, por ahí lo han dicho. De Es el hecho, objeto de que va a hablar el hablante lírico. claro, sí, lo han dicho Y hace un rato. Es lo que se inspiró el poeta para crear el poema. ¿Ya? ¿De qué va a Espera, traigo hablar? la letra. eso yo lo dije, pero lo dije mal dicho. Sí. De hecho, te ayudaron tus compañeros y todo, Simón. ¿Ya? Entonces, el poema, por ejemplo, Benjamín, ¿en qué estás, mi amor? Voy a cortar mi salchicha. Mi chachicha. El poema puede estar enfocado, por ejemplo, en la salchicha que está cortando ahí Benjamín. Yo cortaba una salchicha con tanta delicadeza. ¿Te fijas? Entonces, ahí el poeta está enfocando su poema, está dedicando su poema. El objeto, la musa inspiradora es la salchicha que está cortando Benjamín. Entonces, el objeto Yo en lírico salchichona. es el objeto lírico es la salchicha en este caso. Si yo estoy hablando o Ay, creando un poema sobre la cuarentena, por ejemplo, el encierro, el objeto lírico va a ser el encierro. Si yo voy a hablar sobre, no sé, sobre las aves que vuelan, el objeto lírico va a ser las aves. Si voy a hablar de, no sé, me puedo inspirar en tantas cosas. El amor, una persona, el peinado de Benjamín, no sé. Yo no lo veo. Mejor, pues estaba peinando parece que con el mismo cuchillo que cortó la salchicha. No, estoy con un peine. No, sí estoy bromeando, Benjamín. Ya, entonces, retomamos. Tenemos tres conceptos. Hablante lírico, la voz ficticia que habla en el poema. Es creada por el autor. Benjamín, concéntrese. Ok. Ese hablante lírico tiene sentimientos, expresa un estado de ánimo a través de sus palabras y eso es el temple de ánimo. Segundo concepto. El tercer concepto es el objeto lírico y el objeto lírico es en lo que se inspiró el poeta para crear el poema. Estos tres conceptos nosotros ya los habíamos trabajado antes. Ya, de Ay, hecho, Miguel. en varias clases ya lo habíamos trabajado. Disculpen, voy a anotar a Miguel que se unió. Bienvenido, A ver si Miguel. tengo. Ahora, Haciéndose uno Gonzalo Cáceres. para poder verificar que ustedes estén bien en estas ideas, en el libro, en la página 36, abran el libro en la página 36, por favor. Ya no lo tengo. Ya, nada. me repite la página, no se escucha. Mucho, sé que la historia, nada que ver. Ya tengo que 36. buscarlo. Ya, Ya lo llena. 26, Mucho texto. ¿Cómo, mi amor? A mí me falta el libro 26. de la escuela. ¿Quién dijo? ¿Quién dijo eso que no Yo. escuché? ¿Quién es yo? Yo, tía.
Tía, yo no escucho la página que dijo. ¿Me la repite, por favor, tía? Tienes que leerla, no escucharla. 36 Matías Honor. Lo anoté en el chat también. Tía, Diga. ¿qué están haciendo? están ¿Jugando la abri- pelota? están Ah. abriendo Estamos jugando el al libro. ludo. Estamos jugando al ludo. O sea, que la guía, la de ahora, o la anterior, No, la que dieron cuando entramos a la guau, clase. ¿Qué pero página es? guapo. Y recién entré. Guía ¿Qué número página? 11. ¿Cuál es? Ya bueno. Guía número 11. Es la última guía, la que se entregó esta semana, y estamos en la página 36 del libro. ¿Ya? ¿Ya? Esta tía. No veo mucho, No. pero debería ser. Yo igual voy a abrir el libro en todo caso. Ahí dice número 30. En la página 36 que estoy compartiendo con ustedes ahora en la pantalla, anda medio lento este computador, aparece el lenguaje de la poesía. Sí. ¿Ya? Ese es, Adolfo, ya. Sé cómo se aproximan los poemas al tema que tratan, en forma objetiva o subjetiva, en qué lo notas. Para poder entender o comprender estas preguntas, nos presentan un texto. Simón, ya que estás con el micrófono abierto, ¿puedes leer lo que ahí aparece, por favor? ¿A dónde? Los poemas expresan sentimientos, esa parte. Ya. No me acuerdo. Los poemas expresan sentimientos, emociones o ideas acerca de algún elemento o experiencia que llama la atención del poeta y sobre cuál éste crea una nueva realidad mediante el lenguaje. Es decir, aunque un poema hable de cosas conocidas, estas se recrean y se presentan como nuevas y únicas, pues expresan una subjetividad particular. Así, el objeto lírico pasa a ser un tema específico mediante la voz del hablante lírico. Perfecto, muchas Bien. gracias, Simón. Cuando hablamos de subjetividad, ¿entienden a qué nos referimos? Hemos hablado de ese concepto en clases. ¿Cómo? El concepto subjetividad. Matías hace así como, no me acuerdo. Yo creo que si les cuento de qué se trata, van a decir, ah, sí. Ya, la escucho entrecortado, tía. ¿Los demás Yo también no, me yo lo escuchan escucho bien. entrecortado? Yo no. No. ¿No? No. 32. ¿Me escuchan entrecortado, poco. Valentina? ¿Sí? Ok, yo estoy con el internet completo bien. Página 32. Subjetivo, tía, es como que se basa en los sentimientos, ¿no? De una persona. Subjetivo, perfecto, muy bien, Simón. Lo subjetivo es Se me acaba de aquello que caer la se mentira. basa en los sentimientos, que tiene que ver con los sentimientos, específicamente aquello. Y lo objetivo es lo que no tiene que ver con los sentimientos, es lo concreto. Por ejemplo, yo muchas veces pongo, valga la redundancia, el mismo ejemplo. Chicos, les puedo pedir a Tu los... página, ¿verdad? Ah, A ver, un favor, tener silenciado el micrófono. Lucas, Benjamín, creo que son los dos que tienen el micrófono abierto, porque hay mucho ruido de fondo. Entonces, cuando quieran hablar, mejor hacen una seña y así encienden el micrófono, ¿ya? Genial. Me perdí. La diferencia entre objetivo y subjetivo. Muchas veces yo doy el mismo ejemplo y que lo ocupé muchas veces porque resultó bien en una clase cuando hace años atrás con la tía Marcela. Estábamos en clase y yo le digo a la tía Marcela, ¿sabes qué, tía Marcela? Mi hija es la más bonita. Y la tía Marcela me dice, no, mi hija es la más bonita. Claro, esto era una cuestión previa que ya teníamos conversado. Entonces los chicos nos miraban
y nos decían, pero ¿por qué están diciendo cuál es su hija más bonita? ¿Y cómo van a saber cuál es la hija más bonita? Entonces, claro, una mamá va a pensar siempre que su hija o su hijo es el más bonito. Y la otra mamá también va a decir, no, mi hija o mi hijo es el más bonito. Pero no podemos llegar a una definición específica de cuál de los dos es más bonita, cuál de las dos es más bonita. Porque no existe algo concreto, no existe algo específico para decir, ella es la más bonita. Porque para ti, y yo creo que muchas veces les ha pasado a ustedes, que andan con su amiga, con su amigo, y a lo mejor ven a un chico, una chica, una persona, y dicen, ¡ay, qué lindo él, o qué linda ella! Y tu amiga lo queda mirando, o la queda mirando y dice, ¡ay, si es más fea, o es más feo! Entonces tú dices, pero ¿cómo? Si es bonito, o es bonita, o una chaqueta, o una polera, me encanta esa mochila. Oye, es terrible, fea, te dice tu amiga o tu mamá. Porque no podemos tener los mismos gustos, porque los gustos en este caso tienen que ver también con nuestros sentimientos, con lo que nosotros sentimos por dentro, ¿ya? Pero, por ejemplo, yo puedo definir, y ahí vuelvo al ejemplo con la tía Marcela, cuál es, por ejemplo, la más alta o la más baja. Y en ese caso, aunque mi hija en ese tiempo estaba como en quinto básico, tenía esa edad, era más alta que la hija de la tía Marcela, que ya era adulta. Entonces yo dije, pero mi hija es más alta. Sí, me dice la tía Marcela, tu hija es más alta, mi hija es más baja. Eso es algo objetivo, porque lo objetivo es aquello que yo puedo medir, que yo puedo cuantificar, que puedo llegar a ser verificado por alguien. Yo no puedo verificar que la hija de la tía Marcela sea más bonita o sea más fea que mi hija, pero yo puedo verificar que la hija de la tía Marcela es más baja en altura que mi hija. ¿Te fijas? Y ahí tenemos claridad respecto al concepto objetivo y subjetivo. Lo subjetivo en este caso es la belleza, porque la belleza está en los ojos del que la ve. Cada uno ve lo bello de acuerdo a lo que piensa, lo que siente. Pero lo objetivo en este caso es distinto, porque yo por más que diga, no, es que tu hija es más alta porque tiene el corazón más grande. No, en realidad tu hija es más baja, si mide 1,50 m y mi hija, no sé, mide 1,60 m. ¿Te fijas? Entonces ahí está la diferencia entre objetivo y subjetivo. ¿Ya? Entonces, los poemas en general son subjetivos. Adolfo, sí, no eres el único que me dice que me escucha cortado. Yo, la verdad, miro acá mi señal de internet y aparece con todas las rayitas y no sé qué hacer al respecto. Los audífonos, Yo la escucho bien. ¿sí? La Vale también me escucha medio cortado. El Benja me escucha bien. Tía, eso depende del internet. Parece que Exacto, tiene eso que mismo voy a ver. decir. Traten Tía, mira, de... arreglé lo de atrás, ya no se me ve con el iluminado. Sí, se veía bastante brilloso. Qué bueno. Traten de apretar en su... Sí, Nicole, Telefónica del Sur anda terrible. Mucho, mucho... A mí me va BTR. terrible bien. No, es que en Menos algunos que sectores Telefónica del Sur anda mal. Les recomiendo pinchar Acá me funcionan, pero los que tienen en el Ocupa en la zona computador. Chilecó. Los que tengan en el computador, al menos no marquen andan ahí. con BTR. Chicos, escuchen. Marquen ahí, BTR. chicos. Pinchen ahí la antenita y traten de solucionar los problemas con la misma parte del computador donde dice solucionar problemas, a ver si se puede arreglar el tema, porque yo acá tengo todas las rayitas y está funcionando bien. ¿Ya? Bueno, para retomar acá, nos encontramos en la misma página con 3 conceptos, con 3 cuadritos que presentan 3 temas: objeto lírico, hablante lírico y uno nuevo que es tema o motivo lírico. ¿Ya? Adolfo, ¿podrías leer qué dice ahí sobre objeto lírico? Adolfo parece que está pegado ahí. Lucas.
No está Lucas, sí está Lucas. ¿Qué? No ¿Puedes estoy. leer lo que dice en el cuadrito azul sobre objeto lírico? Ya. Objeto lírico. Aquello de lo que se habla en el poema, por ejemplo, un campo de narcisos. Perfecto. ¿Tiene relación con lo que nosotros habíamos conversado delante? ¿Es lo mismo? Perfecto, muy bien, vale. Y yo no estuve, creo, porque estaba buscando mi libro. Entonces, el objeto lírico es de lo que se habla en el poema. ¿De qué se está hablando en el poema? Es el objeto lírico. ¿En qué se enfoca el poema? Es el objeto lírico. ¿En qué se inspiró el autor del poema? Es el objeto lírico. ¿Ya? Traten de recordar eso. Hablante lírico. Benjamín, léalo usted. Hablante lírico. La voz que habla en el poema, creada por el autor. Por ejemplo, un hombre solo que recuerda. Un hombre solo que recuerda. Gracias, Benjamín. Qué raro. Tiene relación lo que leyó Benjamín con la definición a la que llegamos nosotros. Hablante lírico es la voz que habla en el poema. ¿Sí o no? Sí. Sí. ¿Es creada por el autor? Sí. ¿Ya? Entonces, tenemos estos dos conceptos bien. Por otro lado está el temple de ánimo, que como nos dijo Joaquín hace un rato, es el estado de ánimo, no del narrador, sino que del hablante lírico. ¿Ya? ¿Cómo se siente? Se siente triste, se siente alegre, se siente contento, se siente furioso, ¿cómo se siente? Y el tema o motivo lírico le voy a pedir a Pablo que lo lea, por favor. Pablito. Se pegó. Ahí se murió. No, se está moviéndose. Pero el micrófono está... Yo ocupo esa técnica cuando el tío Felipe me pregunta algo. Pablo, tienes que activar tu Para salir micrófono. pillado, Adolfo. Le va a decir activo. Que lo lea el Adolfo, si el Pablo no lee, que lo lea el Adolfo. Pablo ¿Por qué no puede... lo leímos? Va muy Yo mal leí tu uno. internet. Ya, entiendo, Pablo. Ya, Adolfo, aprovecha tú ahora que delante no pudiste hacerlo. ¿Cuál tía? El tema o motivo lírico. Carnation. Vamos paso a paso. Ya, el toque mi rey. ¿El objeto lírico lo leyeron? Sí, mi amor, vamos en tema o motivo lírico. En naranjito o café. Al toque mi rey. No leo al toque, tía. Es azul. Coronavirus. Ya, pues, Adolfo, que se nos va a pasar el tiempo, corazón. Adolfo, si estás moviendo el libro, así que no te Yo tengo que hagas revisar el Sí, me juego. extrañaste. Ya. eso. Lo al revés. que el hablante lírico expresa respecto al objeto lírico. Por ejemplo, el asombro ante la belleza de un campo de narcisos y deleites que produce recordarlos. Y el deleite que produce recordarlos. Gracias, Adolfo. Entonces, este es un concepto nuevo, que por favor quiero que pongan atención. Cuando hablamos del tema o motivo lírico, nos estamos refiriendo al tema del poema, al tema en específico del poema. ¿De qué se trató el poema? Se trató, por ejemplo, en este caso, del asombro ante la belleza de un campo de narcisos, o el deleite que producía recordar ese campo de narcisos. ¿Ya? El poema se puede tratar, por ejemplo, vamos a recordar esos versos que yo les dije la otra vez. Del cielo cayó un pañuelo llenito de alfileres, malditos son los hombres que engañan a las mujeres. Adolfo, Benjamín, paramos, por favor. Se oye ahí. Simón. Lee. Entonces, repito, del cielo cayó un pañuelo llenito de alfileres, malditos son los hombres que engañan a las mujeres. En este caso,
no es que me gusten mucho esos versos, pero me sirve bastante para el ejemplo. En este ejemplo, ¿cuál sería el objeto lírico? ¿De qué habla el poema? ¿Del engaño? ¿Del engaño? De la infidelidad de un hombre hacia una mujer. A De ver, alfileres. pero más que de lo que habla el tema, sino que de qué habla en cuanto a en qué se inspiró el poeta en este caso. En la infidelidad. En la infidelidad. En la infidelidad de Los hombres hacia las mujeres. De los hombres hombres a las mujeres. a las mujeres. Ya. No lo ok. dije primero. Sí, sí, está bien. ¿Cuál sería la voz, el hablante lírico acá? Usted. No soy yo, porque el hablante lírico siempre es una voz ficticia. Es una voz que no existe y yo existo. Una mujer que fue ¿Y cómo engañada. se llama? Una voz en la cabeza. mujer. La voz de una mujer que fue engañada, dice la Valentina. Lucas, ¿tú qué decías? ¿Que soy gay? Nada. ¿Nada, Lucas? No, Al nada. toque me reí. Podría ser gay o no podría ser gay, pero en este caso la forma en que está expresado el poema dice: malditos son los hombres que engañan a las mujeres. Estamos hablando más que nada de de una relación heterosexual, porque está hablando de que los hombres le hacen daño a las mujeres, no de que un hombre le haya engañado a una mujer. El motivo lírico, Nicole, es el tema del poema, el tema que se trata en el poema. Es diferente al objeto. El objeto es en qué se inspiró y el motivo es el tema. Adolfo, respecto de lo que dices de que es mi internet, no sé, capaz que puede ser, pero los demás también tendrían el mismo problema. Si fuera Sí, mi tía, internet. es que a mí con el tío, cuando nos conectamos en las otras clases, a mí me va terrible bien. No sé, Y hasta Sí, ahora en mi pobre casa Ana. nadie está ocupando el internet. No me puede ir mal. ya, que de No, repente anda raro, pues no sé, puede ser también, pero no descarto lo que tú dices. Ya, entonces, motivo lírico, Nicole, lo captas, es el tema central del poema. Por ejemplo, en este caso, cuando estamos... Benjamín, por favor, hijito. En este caso, de Me los versos aburro, que... poesía, y no sé qué hacer. Entonces me pongo a hacer cositas. En este caso, en el ejemplo de estos versos, ¿cuál podría ser el motivo? En el caso del pañuelo llenito de alfiler y bla, 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 ¿cuál podría ser el motivo de estos versos? Que lo Porque engañaron. a la mujer. ¿Rabia? No, la. ¿Cómo la... La engañaron. Ah, la engañaron. Ya. Entonces, ¿Del pañuelo? No, no sé. el objeto lírico Era una metáfora de que esos alfileres son hombres que engañan a su mujer. ¿Qué suena? el micrófono la vale. Ya, entonces tenemos... Lucas nos está hablando de que hay una metáfora que quiere decir que los alfileres en realidad... Ya, podría ser algo de una metáfora, pero en realidad todavía no estamos llegando a las figuras literarias, Lucas. Voy a hacer un ya. resumen. En estos versos tenemos un hablante lírico que es una mujer enojada, una mujer engañada, Rar. ¿ya? Benjamín, No sé, que se puso a la defensiva o que le robaron su corazón o algo así, no entiendo. Es que o algo así deduzco yo. ¿sí? ¿Sí? Por ahí puede ser. Entonces, tenemos un hablante lírico que es una mujer que la pasó mal. Por lo tanto, el temple de ánimo de esta mujer es sufrimiento, es tristeza, es rabia. Por otro lado, este poema está dedicado, enfocado en un hombre infiel. ¿Y de qué se trata este poema, motivo lírico?
de la infidelidad de los hombres a las mujeres. ¿Se fijan? Entonces ahí tenemos los 4 conceptos. Tenemos el objeto lírico, que es en lo que se enfocó el poema, en lo que se inspiró. Tenemos el hablante lírico, que es quien dice el poema. El temple de ánimo, que es cómo se siente. Y el motivo lírico, que es el tema del que habla el poema. Con esos 4 conceptos, ustedes van a trabajar durante la guía con la que estamos trabajando. Valga la redundancia. Ya. En esta guía, más adelante, nosotros nos encontramos con el concepto figuras literarias. ¿Se acuerdan de las figuras literarias? Círculo. Eran los poemas. ¿Eran los poemas? ¿Cómo? O no sé si me acordaba yo. Figuras literarias. Ni me acuerdo. ¿Qué dijo, tía? ¿Qué dijo? Ah, eran los personajes de los cuentos presos. Uy, estamos claritos. ¿Qué eso? ¿Qué eso? En el chat acabo de enviar un enlace. Muy bien, Valentina. Hipérbole dice por ahí. Las figuras literarias son recursos que utiliza el poeta para expresar de una forma diferente lo que quiere decir en los poemas. Metáfora es un ejemplo. Onomatopeya para que haga pum. Onomatopeya para que haga pum pum. ¿Ya? Entonces, aquí nosotros nos vamos a encontrar en el enlace que les envié. Simón, por favor. En el enlace que les envié nos vamos a encontrar con varias figuras literarias. Es un video que dura 7 minutos, que lo van a ver ustedes. Está en la guía, el nombre del video y también está el enlace. Es súper simple, de hecho en los comentarios del video dice varias veces por los que lo vieron que le agradecen mucho al chico porque en 7 minutos pudieron aprender todo lo que el profe o la profe de lenguaje durante toda una unidad les quiso explicar. Entonces que el profe le daba vueltas, igual que la tía Lorena, y ahí estaba resumido en 7 minutos todas las figuras literarias. Es bien sencillo. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer ustedes? A continuación, en la guía, yo les presento 12 figuras literarias. Nosotros ya conocemos varias. Conocemos la onomatopeya, conocemos la aliteración, conocemos la hipérbole, la personificación y la comparación. La metáfora también la vimos. Entonces, esas figuras literarias que ustedes ya conocen, además de las que yo les estoy pidiendo, porque yo les pido acá comparación, metáfora, personificación, aliteración, onomatopeya, hipérbole, hipérbaton, anáfora, antítesis, epíteto, asíndeton y polisíndeton. Policía. Polisíndeton. Son 12 figuras literarias. En el video hay más de 12. Yo solamente les pido 12. Entonces ustedes en el video van a ir viendo estas figuras literarias, van a escribir una definición en su cuaderno de la figura literaria y un ejemplo de un verso. Oh, mira Pablo cómo se estira. Ni escuchó Pablo que le estoy hablando. Está sin micrófono. Pablo sexy. ¿Ya? Entonces, por una parte tenemos los conceptos con los que ya hemos trabajado estas clases. Y por otro lado, estamos retomando figuras literarias y además conociendo unas nuevas figuras literarias, que son bastante simples en todo caso. ¿Ya? Entonces, con estos dos elementos, conceptos sobre la estructura del género lírico, más las figuras literarias, ustedes van a desarrollar la actividad. ¿Cuál es la actividad? La actividad es página 211 del libro. Página 211. La pillé. 211. Ahí está. El poema se llama
¿Cómo se llama? El aventurero. Explosión, mejor es levantarse. Mejor es levantarse. Ay, qué flojera. Si no puedes yo te navega. ¿Ya? Entonces, el Amiga, poema, vamos. el poema, mejor es levantarse. Tía, mire la cama que tiene el tipo. La de pana. Alta cama. La cama rara. Porque la cama Es es una escalera. rara. La cama lleva La una cama es ventana. ¿Ya? Quiero que por favor apaguen los Cama micrófonos antirrobo. y escuchen con atención el poema. ¿Ya? Oh, qué va lento mi compu. 211, página, sin la U, Adolfo. 211. ¿Por qué no cierra esta cosa? Esa no se achica. Por mientras, turbina es motor, abolir, extinguir, anular. Herrumbre, moho, óxido, sarro, en vano, inútilmente. Quiero que escuchen el poema y entiendan que a partir de este poema ustedes van a tener que identificar autor, objeto lírico, hablante lírico, temple de ánimo, motivo lírico y además las figuras literarias que estén presentes en el poema. ¿Ya? Entonces, comienzo con la lectura del poema. Si no puedes dormir, mejor es levantarse. Fallar Yamis, cubano. Si no puedes dormir, levántate y navega. Si aún no sabes morir, sigue aprendiendo a amar. La madrugada no cierra tu mundo. Afuera hay estrellas, hospitales, enormes maquinarias que no duermen. Afuera están tu sopa, el almacén que nutre tus sentidos, el viento de tu ciudad. Levántate y enciende las turbinas de tu alma. No te canses de caminar por todas partes. Anota las últimas inmundicias que le quedaron a tu tierra, pues todo se transforma y ya no tendrás ojos para el horror abolido. Levántate y multiplica las ventanas. Escupe en el rostro de los incrédulos. Para ellos todo verdor no es más que herrumbre. Dispara tu lengua de vencedor. No solo esperes la mesa tranquila, mientras en otros sitios del mundo chillan los asesinos. Si no puedes soñar, golpea los baúles polvorientos. Si aún no sabes vivir, no enseñes a vivir en vano. Tritura la realidad, rómpete los zapatos auscultando las calles. No des limosnas. Levántate y ayuda al mundo a despertar. De este poema que les acabo de presentar, que les acabo de leer, que ustedes probablemente no entendieron al 100%, Sí, Exacto. eso. y que como, Yo lo entendí. Corrección, no entendí nada. ya, como ustedes saben, en la guía número 9 yo les expliqué que existe una forma de poder entender los poemas. Esta forma de entender los poemas tiene una serie de pasos y estos pasos están explicados en la guía 9. De hecho, la saqué del mismo libro, ¿ya? Entonces ustedes van a tener que releer el poema, ver las palabras que no entienden, tratar de entender el poema. Traten de entender el poema, comprenderlo bien. Cuando lo tengan claro completamente, recién ahí ustedes van a poder identificar autor, hablante lírico, temple de ánimo, objeto lírico y motivo lírico. Cuando hayan identificado estos 5 conceptos, van a pasar a releer de nuevo el texto y buscar las figuras literarias que ahí estén. En el poema hay figuras literarias, ¿ya?
en el poema hay figuras literarias y ustedes van a copiar el verso o los versos y van a decir, ahí hay una aliteración, aquí hay una onomatopeya, aquí hay una hipérbaton, aquí hay una antítesis. ¿Ya? Eso es lo que tienen que hacer con ese poema. Cuando ustedes ya lo hayan hecho, la segunda o tercera parte ya en este caso, es buscar una canción que a ustedes les guste. Cualquier canción, que puede estar en coreano, en chino, en inglés, en turco, en danés, en el idioma que sea, me da lo mismo, pero esa canción la vas a escribir en español en tu cuaderno. Y después de Yay. escribirla en español, vas a hacer lo mismo que hiciste con el poema. Vas a decir quién es el autor, cuál es el hablante lírico, cuál es el temple de ánimo, cuál es el objeto lírico, cuál es el motivo lírico y si ahí hay o no figuras literarias. O sea, van a hacer 2 veces lo mismo, una vez con el poema que se llama Mejor es levantarse y después con la canción que ustedes eligen, porque las canciones son poemas. Como dije en el otro curso, hay canciones y canciones, pero en general las canciones son poemas. ¿Ya? Cualquier canción. El medio poema puso. Ojo, cualquier canción que sea trabajable en clase. Si es una canción que habla cosas que no corresponden, con un tono subido, con garabato y cosas así, Yeah. y busque otra. Adolfo. Como la canción que puso esto Esa Gonzalo en la clase del tío. Ah, no sé, yo no estaba en esa clase, solo me contaron. Puede ser una de Bad Bunny. Mira, ya te di las instrucciones, Adolfo. O sea, más que hablar de cuál puede ser la canción, tú tienes que saber que la canción tiene que ser decente. La de la Teletubbies. ¿Ya? Entonces, tenemos que hacer 3 cosas. Primero, ver el video y anotar las definiciones de las figuras literarias con un ejemplo. Esa es la primera parte. Segundo, Pablo, repito, en la parte de la canción, lo mismo que dije que había que hacer con el poema, hay que hacerlo con una canción que a ti te guste. Cualquier canción, aunque esté en otro idioma, pero esa canción que a ti te guste, que está en otro idioma, tú la escribes en español en tu cuaderno. ¿Ya? Y después de que la hayas escrito, tú vas a identificar todos los elementos. Objeto lírico, hablante lírico, temple de ánimo, motivo lírico y... Se me olvidó el otro, no sé cuál me salté. ¿Ya? Y autor. Esos 5 conceptos. Además de las figuras literarias. ¿Ya? Entonces, les decía, hay que hacer 3 cosas. Número 1, ver el video, que yo puse el enlace ahí en el chat, ver el video y anotar la descripción o definición de las figuras literarias y un ejemplo. Segunda tarea, releer y entender el poema Mejor es levantarse y luego de eso anotar los conceptos y si hay figuras literarias. Y la tercera parte es escribir una canción que a ti te guste en el cuaderno y buscar los conceptos en ella y las figuras literarias. Todo esto lo vamos a revisar el jueves de la próxima semana. ¿Ya? Y el jueves de la próxima semana, cuando nos juntemos, vamos a revisar la guía y vamos a ver si está bien o mal. ¿En qué parte vamos a guatear, por decirlo de alguna forma, en la canción? Porque no vamos a alcanzar a revisar todas las canciones. Pero sí por ahí podemos alcanzar a revisar algunas. ¿Hay dudas sobre el trabajo que tienen que hacer? ¿Sí vale? No, nada. Si por casualidad alguno de ustedes no entiende una de las figuras literarias o varias de las figuras literarias, me manda un audio, me manda un ¿Quién está WhatsApp. martillando?
No sé, Lucas, quién estará martillando, pero no se escucha por lo menos acá. Ya. Si por casualidad alguno no entiende, manda un audio, un mensaje, tía, no entiendo qué es el hiperbatón, no entiendo qué es la antítesis, no entiendo qué es el polisíndeton. Y yo le explico, ¿ya? Son figuras literarias simples en todo caso, pero traten de ayudarse del internet para entenderlo. Es importante que traten de utilizar la tecnología para aprender. Dudas, consultas, inquietudes, sugerencias, necesidades. No. Never. No. Never. Yo ninguna por ahora. Te felicito. Es que probablemente van a surgir cuando empiecen a hacer el trabajo, porque esta clase más que nada es para iniciar. Simón, por favor. Para iniciar el trabajo. Ya, entonces yo estoy ahí dispuesta para poder ayudarlos en caso de que sea necesario. Una última cosa, ya cambiando el tema. Estamos claros en el lenguaje, ¿cierto? A ver, tía, por ejemplo, si no llego a entender cómo se realiza una de las actividades de la guía, entonces no alcancé a leer el poema, el texto. Tía, por ejemplo, si no llego a entender cómo se realiza una de las actividades de la guía, ¿podemos hacerla en conjunto en la otra clase? A ver, si por ejemplo usted no sabe cómo hacer una de las actividades de la guía, usted, Nicole, se puede comunicar conmigo, preguntarme por el chat del curso, y a lo mejor hay varias personas que están en la misma y nos podemos juntar un ratito y trabajamos en eso. La idea es que ojalá la próxima semana sea más que nada para revisar y corregir, no para estar desarrollando. ¿Ya? ¿Ya? Eso. Ah, mi dedo. ¿Estamos? ¿Claros el lenguaje? ¿Sí? Sí. Sí. Sí, ya. Sí. Ahora, chicos, ¿cuántos hay conectados? 17. ¿Quién se fue? 18 más cerca a mí. Conmigo son Pero somos 18. 17, pues. La tía igual Claro. se cuenta. Ya. Como la clase de lenguaje hasta el momento termina, necesito hablar con ustedes algo cortito, pero me voy a despedir porque recuerden que las clases están siendo grabadas y yo tengo que cortarlas. Espera un poquito, Pablo. ¿Haciendo grabada? Todas las clases son grabadas, mi amor, y se suben al YouTube de la Espera, que me escuela. pongo bonito. ¿Ya? Así que no se pana. vayan, pero me voy a despedir y después necesito hablar con ustedes algo de consejo curso cortito. ¿Ya? Muchas gracias, chicos, por la clase. Que estén muy bien. Y ahora voy a terminar esto. Nos vemos. Nos vimos. ¡Qué grande! Chao.